El ataque incendiario ocurrido ayer en la Araucanía motivó un nuevo emplazamiento de la oposición al Ejecutivo, también de los agricultores a nivel nacional, no solo en la Araucanía. El llamado fue a incrementar las medidas de seguridad a la zona e incluso a formar un grupo de policías de élite que infiltre las bandas de violentistas. Vamos a conversar más del tema. Nos acompaña el senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, Alberto Espina. Gracias por estar con nosotros, senador. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, senador, mañana hay un hito desde el punto de vista de la forma en la que se ha tratado el tema. Va el ministro Burgos a la zona. Para usted, ¿eso marca un giro desde el punto de vista de la forma en la que la moneda ha abordado el tema de la seguridad en la Araucanía? Es una buena noticia, pero no marca ningún giro. Giro lo va a marcar el día que logremos evitar que en la Araucanía prácticamente todos los días ocurren incendios a casas, a maquinaria, asalto a buses, que es lo verdaderamente grave y lo que nosotros tenemos que tratar de impedir. Por supuesto que es positivo que vaya el ministro Burgos, que vayan el nuevo fiscal nacional, que asistan las policías, pero el tema de fondo es que seguimos con un fracaso rotundo respecto de lograr identificar, detener y condenar a los autores de estos crímenes que causan un daño gigantesco. Y en esto hay dos medidas que hacer en forma paralela, porque uno no se queda en el diagnóstico. Desde el punto de vista policial es evidente que aprobar la agenda corta que ayer se aprobó en el Senado, su idea de legislar, que ya viene de la Cámara de Diputados y que otorga facultades amplias a las policías y a los fiscales, durísimas penas respecto a las cuales los jueces no pueden bajarse, es un paso muy relevante. Y vamos a hablar de inmediato en detalle de eso. Sí, pero tenemos un camino. Sí. El segundo camino, yo he dicho que es inconcebible que en la región de la Araucanía no exista una policía de élite. Una policía de élite es la que tiene Francia, España, Italia, Alemania, que son policías especialmente preparados para poder actuar en contra de grupos o bandas que en condiciones geográficas muy especiales, como la región de la Araucanía, que va desde la cordillera de los Andes, la cordillera de Huelbuta, y que por lo tanto no es fácil sorprender y pillar a estos grupos y pandillas delictuales que realizan delitos gravísimos. ¿Es como una medida como contra el terrorismo? ¿En esa línea lo ocupan otros países? Es que quiero ver si es el símil o no que está haciendo. No, se usa teniendo lo que significa policía especializado para enfrentar los delitos de alta complejidad y dificultad para probarlo. En algunos casos serán delitos comunes, en otros casos serán delitos de ley de infracción interior de ley de seguridad interior del Estado y en otros casos serán ley antiterrorista. Yo no tengo ni un complejo en decir que tiene que aplicarse la que corresponde, porque todo el debate siempre se limita a decir ¿es o no es ley antiterrorista? Cada caso se verá. Yo no tengo duda que el atentado al matrimonio Luxinger-Mackay fue un acto de terrorismo aquí y en cualquier país del mundo, en donde una persona la atacan, le queman su casa. El propósito que eso tiene no es lograr ningún delito común, sino que amedrentarlos, hacerlos pulsar del barrio donde ellos, de la zona donde ellos viven en el sector de Vilcún. Hoy día hay un acto Luxinger-Paulí que se realiza a las 12 del día en el campo, que fue recientemente quemado. La lechería. La lechería, que es una barbaridad, este es un crimen horroroso. O sea, entiendan lo que es quemar una lechería, que además deja una cantidad enorme de cesantes, que además significa la muerte de una cantidad importante de animales, y a las 12 se van a convocar. Yo invito a toda la gente que vaya en forma pacífica, porque tiene la ciudadanía el derecho de expresar su indignación frente a un hecho de esta naturaleza en la zona de Vilcún. Senador, ¿pero qué esperaría usted, por ejemplo, de la reunión de mañana? Vuelvo al punto porque me parece que es relevante que vaya para allá el ministro del Interior y porque, claro, usted decía, es importante que se junten, pero se necesita acción también. Y este cuerpo de élite, por ejemplo, el que usted propone, probablemente no se conforma de la noche a la mañana. ¿Pero qué esperaría usted mañana entonces de esa reunión? A ver, en primer lugar, que se coordinaran bien los fiscales, las policías, que comenzaran a mejorar su capacidad de inteligencia, que se llevaran los mejores policías que hay en el país. La policía chilena tiene policías preparados, que se hiciera una selección de ellos, que se pusiera urgencia a una ley que está para hace mucho tiempo, que el gobierno la prometió con bombo y platillo, porque hay que entender que todas estas iniciativas son del gobierno. La gente dice, ¿y usted, senador, qué hace? Bueno, yo no soy presidente de Chile. Es muy distinto cuando uno es gobierno, porque cuando uno es gobierno, uno dispone por la ley de instrumentos y herramientas que no dispone cuando no es gobierno. Por ejemplo... ¿Qué se hizo en el gobierno anterior, por ejemplo, senador? En el gobierno de Sebastián Piñera. ¿En qué punto? Que no se haya hecho ahora, o que se haya echado pie atrás, por ejemplo, de parte de este gobierno, en materia de seguridad en la Araucanía en particular, se lo pregunto. Se aumentó la dotación policial, se aumentaron, digamos, el número de medios, instrumentos para utilizarlos, con un fracaso estrepitoso. Porque resulta que usted no puede mandar a policías por policía. Lo que tiene que hacer es mandar a policías que los prepare y especializa, como en todas partes del mundo, para enfrentar delitos de alta complejidad. Usted me dice que espero de mañana.
que el gobierno, que el que tiene la iniciativa, haga dos cosas. La primera, coordinar bien a las policías con los fiscales y que rindan cuenta de por qué no se descubren ninguno de los responsables de estos casos. Es inaceptable. Y lo segundo, esto sí que es más vergonzoso. Perdona que te diga, Sebastián. 15 meses se lo entregamos a la Presidenta de la República. Lo avisamos en este programa. Un acuerdo por la paz social en la Araucanía, sí, que consiste avalado por 3 expresidentes. Entonces se pregunta, señor Espina, ¿qué hacen ustedes? Mi pega. ¿Cuál es mi pega? Hacer una propuesta. ¿La puedo imponer? No, porque son iniciativas de la presidenta Michelle Bachelet. Y si la presidenta Michelle Bachelet la guarda en un cajón, lamentablemente, mientras yo no sea gobierno, nosotros seamos gobierno, no tenemos cómo impulsarlo. Se la entregué al ministro Burgos. Apenas asumió. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Salvo una carta valorándola y considerando que es un gran apoyo, nada. Eso le iba a preguntar, porque el tema de la seguridad es una demanda inmediata, por cierto, y se pueden aplicar medidas de corto plazo para tratar de solucionarlo, pero el tema de fondo va a permanecer. Si esta violencia no está asociada a la nada, digamos, ni a la delincuencia común, es una violencia que tiene un trasfondo político también, y mientras no se resuelva eso, probablemente vamos a seguir parchando de más fiscales, más coordinación, más policía. Yo te agradezco esa pregunta y pocos programas se dan para poder explicar por qué esto no se puede explicar, porque con qué se quedan los medios siempre ya, un fondo quemado, que es un drama. Piensa que yo soy senador de la Araucanía y todas las noches recibo llamadas por teléfono. Todas las noches. De algún sector de la Araucanía que está siendo objeto de un ataque. O en el sector de la colonia Manuel Rodríguez, cerca de Angol, donde parceleros pequeños me dicen, mire, nos están baleando y robando los animales y ponen los celulares. Entonces, el tema tiene solución, tiene, pero para esto hay que tener coraje, voluntad política y decisión y ganas de hacerlo. Entonces, hay un tema policial. Bueno, esto no se va a solucionar mientras no exista carabineros, policías de investigaciones. Yo no estoy pidiendo al ejército, estoy pidiendo policías chilenos, sí, que se preparen adecuadamente, se coordinen con los fiscales para lograr identificar, prevenir y condenar estos delitos. 2, ¿cómo va a ser posible, Sebastián, que en el Estado de Chile este gobierno no haya sido capaz, y para decir los gobiernos anteriores tampoco, de sentar en una mesa, escúchame, en una mesa, sentar a los representantes del pueblo mapuche, elegidos democráticamente, que se llama un auquín en Mapungún, sí, a los representantes de los agricultores y parceleros elegidos democráticamente, a discutir a lo menos 4 temas. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Está trabajado con más de 100 líderes mapuches y no mapuches. ¿Hay hartos documentos al respecto? No hay hartos documentos, hay poco, lamentablemente. Pero la propuesta de Francisco Buenchumilla, por ejemplo, también era está bien, hay un avance. No, pero es que cuando no generalicemos. La de Buenchumilla es un avance. Yo no digo que ninguna de ellas sea la verdad pura. No, por cierto. Este documento parte diciendo... Son puntos de partida, finalmente. Parte diciendo, proponemos esta propuesta de la humildad, consciente que no es la última palabra, sino al contrario, el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento. Entonces, este documento, un gobierno que quiere resolver el problema, sienta a las partes y le dice, veamos cómo vamos a resolver el tema de la violencia, veamos cómo vamos a resolver el tema de las tierras, que es el gran germen de la violencia, sí, claro, veamos cómo resolver el tema de la pobreza rural, veamos cómo resolver el tema, ¿verdad?, de la participación mapuche en la institucionalidad. Pero eso no es noticia. Entonces, mientras no tengamos un avance en la paz social en la Araucanía con una propuesta concreta, los hechos de violencia se van a seguir aumentando. Y el responsable es el gobierno, porque es el que tiene las atribuciones. Senador, el otro tema, y se me acaba el tiempo, pero sí, solo una pregunta respecto a la agenda corta antidelincuencia, que ya ha avanzado, sí, quedan un par de indicaciones solamente y hay algunas aprehensiones respecto a temas de la capacidad de las cárceles, por ejemplo. Quería hacer una pregunta respecto a los últimos datos y estadísticas sobre delincuencia también. A la luz de esos datos que muestran una baja de cerca de 5 puntos en la caída, en la victimización, pero aumenta el temor. ¿No se legisló apresuradamente esta agenda corta antidelincuencia en el contexto de ciertos datos que pueden haber generado más alarma de la real? Estoy en total desacuerdo con la interpretación que vi hacer aquí en este canal, en la noche en el programa de Prime Time que tienen ustedes. En primer lugar, porque no es verdad que haya disminuido la delincuencia. Yo pido que leamos bien lo que dicen los números y las estadísticas de Paz Ciudadana con ADIMARC, que son consideradas como referencia. No es lo que dicen. Pero sí, eso es lo que mostraba. Pero te digo lo que dicen. ¿Qué es lo que dice? Dicen que entre el año 2000 y el año 2015 la victimización ha subido de un 30% de personas que dicen ser víctimas ellos o sus familiares en los últimos 6 meses de un delito de robo a un 38%. Con lo cual la victimización en el periodo de 15 años, que es lo que tú tienes que medir si quieres tener visión de Estado, te demuestra que ha subido 8 puntos, significa un 26%. Ese es el dato objetivo. En Chile los robos
han aumentado un 26%. Entonces, quedarse con una última encuesta que baja 2 o 3 puntos es de un análisis, perdóname, lo menos riguroso que hay. Pero la agenda corta surge precisamente a raíz de determinado contexto. Déjame decirte. O sea, surge como una respuesta política a las manifestaciones, a los cacerolazos, que fueron de un contexto determinado en un corto periodo de tiempo. La pregunta que tú me haces, y yo te voy a contestar como parlamentario, es: ¿disminuyen o no disminuyen los robos en Chile? Esa es la primera pregunta. No disminuyen. Puede que haya un ciclo, un periodo de 2 o 3 meses que se produzca menos denuncia o que la gente pueda ser menos víctima de 2 delitos. Pero si uno tiene visión de Estado y dice, vamos bien en la lucha contra el robo y los delitos graves, uno mira los últimos 15 años y la misma encuesta CEP-Adimark te dice, que lo tengo aquí, dice que hemos subido un 28%. O sea, los robos violentos siguen aumentando en Chile. Segundo lugar, en esta última encuesta que se cita como ejemplo, aumentan considerablemente en las familias más vulnerables y humildes. Ahí se produce un aumento de los robos. Sí. Y aumentan en las casas. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que han sido exageradas las reacciones en circunstancias que la delincuencia disminuye? No es verdad. Segundo, es los medios de comunicación los responsables, ustedes, del clima de violencia, digamos, de la sensación de susto o la realidad. Yo diría que sí. Yo te voy a decir que no, pues. Cuando tú tienes el año pasado dato oficial del Ministerio Público, oficial, publicado en la página, en el boletín oficial del Ministerio Público, usted se mete ahora y lo va a ver. Eso te dice a ti que el año pasado hubo 336.000 robos violentos que se archivaron, se investigaron y se archivaron sin resultados. Okay. Significa que de 100 robos que se cometieron en Chile, 95 se archivaron sin ningún resultado. Entonces, la sensación ¿es una sensación térmica o es verdad la ciudadanía que siente que cada vez que roban y asaltan no pasa nada? Es verdad. Entonces, no distorsionemos la realidad, porque la verdad es que esta batalla la estamos perdiendo. La agenda corta. Pero, que se me acaba el tiempo, pero me van a arreglar, pero tengo que insistir en el punto. Pregunte. Es que la agenda corta surge como una respuesta de cierta inmediatez para abordar el tema. No es así. La agenda corta surge, primero. Por eso se le pone urgencia después también a la discusión. No es así. La agenda corta surge primero de una propuesta hecha en el gobierno de Sebastián Piñera que se llamaba Reforma de la Reforma. Segundo, de un proyecto de ley que a mí me correspondió patrocinar en el mes de enero, antes que ocurrieran estos últimos casos, que recoge las 10 medidas que son las claves para mejorar la calidad de la investigación en Chile, para mejorar las pruebas, para darle más facultades a las policías, con resguardo a los derechos de los ciudadanos y lograr lo que la gente quiere, que un ladrón quede preso cuando asalta y roba, como pasa en cualquier país civilizado. Entonces, no es cierto de que esto haya sido una reacción de última hora, y si tú estudias bien, te das cuenta que estos proyectos están presentados con mucha antelación. Es que si uno mirara la foto de largo plazo y ve ese aumento en los 15 años, decía usted, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2015, uno esperaría también que fuera una reforma integral y no solamente más penas, sino también mejores cárceles, porque si metemos más gente a la cárcel por un delito y lo metemos por un año, por ejemplo, va a salir probablemente formado para hacer mejores y peores delitos, en ese sentido, mejores desde la técnica. Como uno en esto tiene que tener su conciencia tranquila, la ley de presupuesto, como Toribio el náufrago, 2 batallas di acompañado de algunos parlamentarios. En primer lugar, con los menores. 18.000 menores en Chile que cometieron algún delito, menores de 18 años, a través del programa 24 horas, no se hizo nada con ellos. Yo le dije a la sala del Senado, ¿ustedes creen que vamos a derrotar la delincuencia si nosotros no tomamos estos 18.000 menores de edad y hacemos con ellos un programa de reinserción social que además existen con éxito, como se llama el programa de terapia multisistémica? Todos miraron para el techo, salvo el senador, te lo voy a decir, Carlos Montes y algunos senadores de la Alianza. El resto para la FIFA. No, mira, que no importa, y tuitear. No, mi amigo. Nosotros levantamos la bandera de que no se pueden dejar 18.000 niños votados, porque eso es un germen de la delincuencia enorme. Totalmente. Y lo último, lo que ya es ridículo, rehabilitación. ¿Sabes tú cuántos son los programas de rehabilitación que existen para los presos que puedan aprender reinserción laboral? 800 al año. ¿Sabes cuántos son los presos que están en condiciones de ingresar a esos programas? 25.000. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta integral. Bien. No es que estemos solo en la represión, estamos en la prevención, estamos en la rehabilitación y estamos también en las medidas que permitan endurecer las penas a los delincuentes peligrosos. Senador Espina, muchas gracias por haber venido. Gracias por el debate.